Buenos días, profesor. El tema que nos ha tocado exponer es la biografía de Alejandro Dumas y la obra El Conde de Montecristo. Nuestro grupo está formado por Sebastián Sevilla, Mariel Fernández y mi persona, Teddy Millán. A continuación, pasaremos a la introducción de la vida de Alejandro Dumas. Ahora les hablaré sobre la vida de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas nació el 24 de julio de 1802. Él nació en Villers, Francia. A este literato francés se le atribuyen diversos géneros literarios, pero en el que más destaca es en el drama. Para empezar a contar sobre su infancia, tenemos que mencionar a su padre. Él fue parte del ejército francés en la época de Napoleón Bonaparte. Este que estuvo lleno de caos, declives económicos y políticos y conflictos bélicos. Hay que mencionar también a su abuelo, el conde Antoine Alexandre d'Albe. Eso quiere decir que Alejandro Dumas también fue como parte de la realeza. A temprana edad, Alejandro Dumas perdió a su padre, y a través de esto, su madre tuvo que pagar muchísimas cuentas y rentas también, haciendo que él no llegue a tener una educación más allá de la que se daba normalmente. Estudios. En 1811 ingresó a la escuela Abad Gregory y permaneció en ella hasta 1813. Puede decirse que posteriormente de que salió de esa escuela, pasó a ser pasante de notario en 1816 en Villers-Cotterêts. Dedicaba entonces más energía a la casa que al estudio de las leyes. En 1819, con Adolf de Lauben, hizo su primera obra. Dumas fue el gran admirador de Walter Scott, y una de las cosas que admiraba de él era que sus obras eran de fácil acceso para todo el público. Incluso algunas las publicaban en los periódicos. Y uno de los personajes que inspiró a Dumas fue el personaje de D'Artagnan en los tiempos. Alejandro Dumas, hijo, vivió una infancia muy tranquila, pero cuando llegó a los 17 años, tuvo que dejar la escuela y irse a vivir con su padre. Eso no le hizo muy feliz porque él sabía lo que llevaba eso en su vida de hijo fuera del matrimonio, el desprecio que podía llegar a tener. Eso le empujó a entregarse a una vida de disipación y libertinaje, que lo llevó posteriormente a una profundidad de remordimientos cristianos. Ahora tenemos que hablar sobre la cúspide de su carrera. En 1846, cuando Alejandro Dumas ya estaba en la cúspide de su carrera y sus obras rebasaban fronteras a su país natal, el ministro de Instrucción francés invitó a Dumas a Francia, para ser más exactos, Argelia. Él fue con su hijo y un grupo de amigos. En este viaje recorrieron España y fueron al puerto de Cádiz. De aquí enrumbaron hasta Argelia. De las travesías que sufrieron en este viaje, Alejandro Dumas creó dos libros, que son De París a Cádiz y La Veloz. Cabe mencionar que La Veloz fue el navío en el que Alejandro Dumas se transportó desde el puerto de Cádiz a Argelia. Después de este viaje, Alejandro Dumas cosechó una enorme fortuna. Era muy conocido por todo el mundo. Y Alejandro Dumas se hizo construir un castillo. Este castillo lo llamó el Montecristo. Tanto fue así que Alejandro Dumas, ya que tenía tanta fortuna, mantenía a sus esposas, a sus hijos, a sus amantes, que gran parte de ellas eran actrices. Pero a pesar de todo el dinero que tenía Alejandro Dumas,
él estaba lleno de deudas. Vejez y muerte. A pesar de la vejez y de la enfermedad de Alejandro Dumas, pudo deleitar a muchos en Francia con 2 libros. Uno era El Caballero Héctor de Saint-Germain, que fue publicado por la editorial Monture Universal. También en 1869 trabajó en la recopilación de recetas universales y hizo el libro llamado Gran Diccionario de Cocina. En 1870, Alejandro Dumas, ya muy enfermo, se refugia en la casa de su hijo, en un pueblo donde muere un 5 de diciembre con un ataque al corazón. Principalmente se mudó a ese pueblo por la guerra que había en Prusia. Pero después de su muerte, el 5 de diciembre, llegaron los soldados al pueblo. Y aproximadamente hizo 300 obras antes de Para morir. explicarles más sobre la muerte de Alejandro Dumas se encuentra ahora en el Panteón de París, un muy conocido monumento donde también podemos encontrar a diferentes ilustres franceses, como son literatos, héroes. Es el caso que, curiosamente, encontramos a Víctor Hugo junto a Alejandro Dumas en su cripta. Para ser exactos, aquí se encuentra Alejandro Dumas y aquí se encuentra Víctor Hugo. Vaya la coincidencia. Ahora les hablaré sobre su reconocimiento póstumo. Alejandro Dumas primero fue sepultado en su natal Villers. Como ya les había mencionado, fue su lugar de nacimiento. Hasta el 30 de noviembre del 2002, cuando el presidente francés, para ser exactos, Jacques Chirac, ordenó que fuera sepultado en el Panteón de París. Este hecho fue televisado y muy reconocido, ya que el presidente mencionó que no se podía haber hecho esto por la violencia y el racismo que se vivía en ese tiempo en Francia. Aparte de eso, Jacques Chirac también mencionó que Alejandro Dumas fue el literato más influyente. Esta es la imagen que les mencionaba anteriormente. Este es el monumento de Alejandro Dumas que se encuentra en la Plaza Mélecheps de París. Aquí se encuentra Alejandro Dumas, cuya estatua está hecha de cobre. Y aquí se encuentra una pequeña reseña de Alejandro Dumas, el cual menciona el año de su nacimiento y el año de su muerte, que fueron en 1802 y 1870 respectivamente. Aparte de ello, está el dato curioso que les mencioné, que aquí junto a él se encuentra D'Artagnan, uno de los personajes más importantes en la obra de Alejandro Dumas, Los Tres El Conde de Mosqueteros. Montecristo es una novela clásica de Alexandre Dumas padre y Auguste Marquet, pero este último no figuró ya que Alexandre pagó una suma elevada de dinero para que se fuera. Marquet era constante colaborador en las obras de Dumas, llegando a escribir obras enteras y Dumas las reescribía. El Conde de Montecristo se suele considerar como el mejor trabajo de Dumas, ya que siempre es incluida en las mejores listas de novelas. La obra se terminó de escribir en 1844 y fue publicada luego en series de 18 partes durante los siguientes 2 años. La historia tiene lugar en Francia, Italia y algunas islas del Mediterráneo. Uno de los hechos históricos de la historia son los 100 días del gobierno de Napoleón I, el reinado de Luis XVIII en Francia. Uno de los temas principales de la historia es la justicia, la venganza, la piedad. El Conde de Montecristo, escrito por Alejandro Dumas,
Está dividida en 5 partes. La primera parte consta de 23 capítulos y la segunda consta de 15 capítulos. Las que yo le voy a contar a continuación son la primera y la segunda parte. En la primera parte cuentan el faraón, un buque en el cual abordaba Edmundo Dantes, que era un joven marinero, vuelve a Marsella. Dantes habla con Morrel, con el señor Morrel, y él era el dueño del barco. Entonces le cuenta que el capitán Laquer había fallecido de una enfermedad. Luego de esto, Danglars, que le tenía mucha envidia a Edmundo, le cuenta al señor Morrel que él había parado en una isla y que en esta isla le habían entregado unas cartas. Pero sin importarle al señor Morrel, viendo que bien se hacía cargo Dantes del barco, lo asciende como capitán. Luego de esto, Dantes se dirige a la casa de su novia, Mercedes, pero antes de que él llegara, Fernando había insistido su amor, pero Mercedes le seguía afirmando que ella solo amaba a su novio y que solo era digna de casarse con él. Luego de esto, llega Dantes y al ver Mercedes que había llegado, baja corriendo y se abrazan y se besan. Al ver esto, Fernando, asustado, huye. Para ahogar sus penas, se encuentra en un bar y tomando alcohol. Y ahí es donde se encuentra con Danglars. Fernando hallaba que la única solución era matar a Dantes, pero Danglars le dice que no necesariamente debería ser así, que mejor era mandarlo a la cárcel por muchos años. Danglars convenció a Fernando que le llevase una carta, la cual iba a mandar preso para siempre a Dantes. Este lleva la carta. 2 días después, durante la boda de Edmundo y Mercedes, apresan a Dantes y lo acusan por ser agente bonapartista. Lo llevan al interrogatorio y es ahí donde Villefort lo interroga. Y Dantes le dice todo lo que había pasado en realidad, que el capitán Laquer iba a fallecer y antes de fallecer le hizo jurar que iba a hacer lo que le iba a pedir. Entonces Laquer le pidió por favor que vaya a la isla Elba y ahí le iban a entregar unas cartas. Y eso fue lo que él hizo. Él fue, él cogió las cartas y las cartas estaban selladas. Y lo que tenía que hacer era entregarle las cartas a una persona que vivía en París. Sabiendo esto, Villefort se entera que el señor al que le tenía que entregar las cartas era su papá. Entonces lo que le había dicho él era que no hablara a nadie sobre el tema, que lo iba a dejar libre. Al ser transportado Edmundo a su hogar, la carroza en la que iba cambia de rumbo al castillo Yves, donde fue condenado a prisión por superiores. Lo metieron en una celda y es ahí donde él empieza a pensar mucho en Mercedes y lo mucho que quería hablar con el rey para pedirle que sea libre, ya que él era inocente. En su estadía en la celda, el mundo no se entera de la caída de Luis XVIII ni el retorno de Napoleón al trono. Y con la caída de Luis XVIII, el señor Morrel acude a Villefort a pedirle la libertad del mundo, pero este no se lo otorga. Uno de los días de la estadía del mundo en la celda, escucha ruidos raros. Entonces es así como él conoce al padre Faría. 12 horas después, el padre Faría llega a excavar el muro y llegar a la celda de su compañero. Y es así como el mundo le cuenta su historia. Y gracias a la inteligencia y la sabiduría de Faría, llega a la conclusión de quienes habían conspirado contra él. Al día siguiente, Edmundo y Faría comienzan a excavar un muro hacia la libertad, pero luego de un año recién habían excavado unos cuantos metros. Luego, al día siguiente, Faría, que era un anciano, estaba en su lecho de muerte, y es ahí cuando le comenta sobre el mapa del tesoro, y se lo da. Luego de observar mucho tiempo el cadáver, se le ocurre una idea muy desesperada, y es que él se envolvió en las mantas del cadáver y esa era de quien lo arrojan al acantilado, y es así como Dante es liberado. Luego de nadar toda una noche, Edmundo llega a un barco
y es ahí cuando el patrón del banco lo rescata a cambio de su servicio. Y es así también como él llega a Montecristo. Al llegar, Dantes finge tropezarse y no poder caminar. Es así como lo dejan y él se queda solo, y es cuando comienza a buscar el cofre donde estaba el tesoro. Al encontrar el tesoro, ese estaba repartido en 3 partes. Una parte estaba llena de escudos dorados, otra tenía un montón de bloques de oro y otra estaba llena de diamantes, rubíes y perlas. El conde llega a Marsella gracias a las contrabandistas que los había encontrado. Al llegar, lo primero que hace es ir a su casa, donde se entera que su padre había fallecido. Luego se entera que Mercedes se había ido de su casa, y es ahí cuando comienza a investigar a todos. Manda a investigar a Morrel y a Mercedes, y también a sus enemigos, como Villefort, Danglars y a Fernando. Se entera que Fernando se convirtió en conde. Danglars había heredado gran fortuna y se había convertido en barón. Villefort seguía en su mismo rango. Morrel había sido llevado a la quiebra gracias a Danglars, y es ahí cuando él empieza a preguntar a quién le debía dinero, y es cuando él comienza a pagarles lo que les debía. Pero la peor noticia que recibe es que Fernando y Mercedes habían tenido un hijo. Luego él comienza a pagar todas las deudas de Morrel y también le devuelve el faraón, y luego hace justicia. El conde de Montecristo va a Roma en búsqueda del hijo de Fernando y Mercedes. Dantes se hace amigo de Alberto, hijo de Fernando y de Mercedes. Él se lo lleva a su casa, donde Fernando lo recibe con mucha gratitud sin reconocerlo, a diferencia de Mercedes, que presiente algo malo y actúa con nerviosismo. A la mañana siguiente, Dantes comienza su venganza. Va con el gran banquero Danglars y saca un crédito ilimitado. Días después empieza su verdadera venganza, con noticias falsas, que hace que Danglars venda toda su empresa y pierda mucho dinero. Luego de esto, viene la verdadera noticia que desmiente la anterior. Entonces él recupera su empresa, pero perdiendo mucho dinero, como lo dije anteriormente. Luego Danglars va a la casa de Montecristo a pedirle que por favor no haga uso de su crédito ilimitado. Luego de esto, Montecristo acepta. Acto siguiente se realiza un gran almuerzo. Y con esto termina la tercera parte del Conde de Montecristo. Ahora les hablaré lo que se desarrolla en la cuarta parte del Conde de Montecristo. Esta comienza cuando el conde fue a visitar a la casa donde vivía Valentina Villefort, porque fue a la casa de los Villefort, y se supo que ésta se iba a casar con Franz de Epinay. Aparte de ello, Maximiliano de Morrel estaba enamorado de ella, pero tuvieron que separarse porque era un gran hecho el casamiento de Valentina, ya que estaba prometido. Después de esto, que estaban en la casa de Villefort, el señor Villefort no se encontraba, así que el conde se puso a conocer a la familia y habló con la mujer de Villefort sobre el Mitridato, que era un rey que tomaba veneno para volverse más vulnerable, cosa que también hacía Dantes. Después de esto, se lleva a cabo un concierto de ópera en la Academia Real, donde se encontraba toda la aristocracia de París. Allí fue el conde de Montecristo con su criada griega. En el palco del embajador de Rusia entró el conde y su criada. Al pasar esto, todas las personas se quedaron admirados viendo al conde y a su acompañante. Pero Aide, que era la criada, al ver al conde de Morcerf, se desmayó, ya que éste había vendido a su padre a los turcos y esta era la razón de la riqueza de Morcerf. En el capítulo 54, Alberto de Morcerf y Luciano de Bray, que fueron acompañados a la ópera,
fueron a visitar al conde de Montecristo a su palacio. Mientras estaban en el palacio, Alberto quiso comentarle algo al conde de Montecristo. Este le dijo que su madre, Mercedes, no quería que se case con Eugenia, ya que sentía que ella no estaba de acuerdo con la familia de Alberto, o no los quería. Después de esta conversación, el conde de Montecristo recibió una visita, y fue la del mayor Cavalcanti, que estuvo en búsqueda de su hijo. El mayor Cavalcanti llegó al conde de Montecristo gracias al abate Busoni, que le dijo que ya que en estos tiempos se había vuelto el conde de Montecristo tan influyente, él podía buscar una ayuda. Y Cavalcanti le dijo al conde a Montecristo sus razones, que había perdido a su hijo cuando tenía 5 años y llevaba 15 años en su búsqueda. El conde de Montecristo ya lo había encontrado y se lo mostró a Cavalcanti. Ya saben ustedes cómo ha sido su alegría después de haber encontrado a su hijo, pero el conde también sabía algo, que estos eran ladrones. Después de esto, Maximiliano Morrel había ido a visitar a Valentina y hablaron sobre cuánto Maximiliano quería al conde. Después de esto, los señores de Villefort le dijeron a Nortier que vaya donde Valentina para programar su boda, pero ella le dijo a Nortier que no se quería casar con Franz. Y aparte de ello, los dos iban a buscar al notario para que ya no se haga ese matrimonio, porque habían dos partes en disputa. La primera era que si Valentina se casaba con Franz, todo el dinero iba a ir para los pobres, pero si ella no se casaba con Franz, todo el dinero que tenían allí iba para ella. El dinero que estábamos hablando era de 900.000 francos. Algo gracioso también que ocurrió fue que Nortier era una persona paralítica y muda, por lo tanto, que cuando quiso ir a ver al notario con Valentina, el notario tuvo que aprender algunas señas o algún lenguaje para poder comunicarse. El conde de Montecristo, quinta parte, la mano de Dios. Benedetto pide la mano de Eugenia al barón de Danglars. Caderousse cita a Benedetto en su casa, donde le cuenta un plan que tiene, ya que él piensa que Montecristo es su padre. Entonces, esa misma noche Montecristo recibe una carta donde le informan que robarán su casa. Uno de los criminales entra a su casa, trata de robar unas pertenencias y cuando está saliendo de su casa es detenido por el conde de Montecristo y entonces él le confiesa que Benedetto le incitó a robarlo y a matarlo. Al salir de la casa, hieren a Caderousse con 3 apuñaladas y el que lo hirió era Benedetto. Montecristo lo lleva a su casa, donde Caderousse delata a su asesino justo antes de morir, que era Benedetto. Montecristo le hace escribir y firmar una acusación. Posteriormente, Beauchamp traía una declaración de 4 ciudadanos de que el padre de Alberto le entregó el castillo del visir Ali Tebelin por dinero. Beauchamp le contó todo lo que pasó en el juicio y concluyó en que el escándalo era culpa de Danglars. Entonces Alberto va a casa de Danglars a confrontarlo y le reta a un duelo, pero Danglars le responde con una reflexión
que le hace sospechar del conde de Montecristo. Alberto pide una explicación al conde de Montecristo, pero el conde de Montecristo no se la da. Entonces quedan en batirse, pero esa noche aparece la mamá de Alberto, que se llama Mercedes, quien fue a suplicarle que dejara vivir a su hijo, ya que ella sabía que el conde de Montecristo ganaría la batida. Entonces el conde de Montecristo acepta, pero dice que morirá en vez de su hijo. Mercedes, que es su madre de Alberto, se retira confiando en un buen barrunto, que evitará que alguno de los dos muera en la confrontación. Llegó la hora en que Alberto y el conde de Montecristo se encuentran, pero Alberto había hablado con Mercedes de lo que pasó con el conde de Montecristo, que es el mundo dantés, y entonces, por la historia que le cuenta su madre Mercedes, quedan en paz. Posteriormente, Eugenia lleva a cabo el contrato de boda que iba a tener con Benedetto y le pide al conde de Montecristo que lo entregue. Pero célere llegaron los gendarmes y tomaron preso a Benedetto por el asesinato a Caderousse. Valentina se encuentra enferma y tuvo un suponcio, por lo que el conde de Villefort llamó al doctor de Avrigny. Entonces la señora de Villefort, que era su madrastra, vertió veneno en uno de los medicamentos de Valentina, por lo que Valentina murió. Al día siguiente, durante el entierro, estaba el conde de Montecristo observando a Morrel, que estaba enamorado de Valentina, y entonces, viendo la forma de expresarse de Morrel, sacó la conclusión de que quería sucumbir. Enseguida fue a casa de Morrel a suplicarle que no se matara, y él le prometió que lo curaría y que él ya no querría matarse, y en caso de que no lo lograra, él le daría el veneno más mortífero para que muera. Así que se lo llevó a vivir a su casa, y posteriormente se llevó a cabo la audiencia donde interpelan a Benedetto. En esa audiencia, Benedetto responde las preguntas correctamente, excepto en la que habla de Villefort, ya que sí lo conocía. Después, Danglars va a cobrar el dinero que recibió del conde de Montecristo, pero Peppino no confía en él y, con justa razón, lo recluye un tiempo después. Y Danglars preguntó si lo querían matar de hambre, ya que estaba mucho tiempo encerrado y nadie le daba comida. Y Peppino le respondió que no, y le preguntó qué deseaba comer. Y él le respondió que quería comer un ave. Entonces Peppino le llevó un pollo y le dijo que tenía que pagar 100.000 francos. Después, Danglars, siguiendo famélico y con sed, le pidió una botella de vino que costaba mucho más. Y entonces le preguntó Danglars a Peppino si quería quitarle su parné de esa manera. Y Peppino le respondió que le cobraría los 5 millones que le quitó al conde de Montecristo. Él se negó, pero Homogéneo pagó poco a poco sus alimentos, y un día el conde de Montecristo tuvo piedad de él porque ya estaba moribundo y lo dejó ir. Morrel y el conde de Montecristo se reunieron, como ya acordaron, y Morrel le hizo entender al conde de Montecristo que no se había curado y que se quería morir. Entonces, como acordaron, el conde de Montecristo le dio una cucharada de veneno, el cual lo mató. Al final, el conde de Montecristo y Haydée zarparon, dejando una carta de despedida
y realizaron una reflexión de que la solencia humana tenía de dicto confiar y esperar. Gracias.